Buenas tardes. ¿Está bien? ¿Se escucha bien? Ya. Buenas tardes. Después de este almuerzo vamos a compartir unos 20 minutos lo más dinámico para presentarles el proyecto de cooperación para la elaboración de estos planes de emergencia. Este proyecto tiene una característica que se generó como una instancia para fortalecer el desarrollo de aprendizaje. ¿Ya? Utilizando, ustedes saben que a contar del 27F, la historia de nuestro país, nos generó esta llamada de la elaboración de los planes de emergencia por una descoordinación de cómo activar o cómo administrar una situación potencialmente de peligro y que lo que significa una mala administración de estos recursos. Por lo tanto, la carrera de prevención de riesgo, tanto técnico como de ingeniería, tiene en su tercer semestre esta asignatura y que nos permite generar un trabajo cooperativo con organismos gubernamentales en la provincia de Yanquihue, ¿ya? Y nos permitió entregar a nuestros alumnos a un trabajo de campo, trabajo en aula y trabajo de campo, fortaleciendo el aprendizaje basal de la carrera, de los 2 primeros semestres que tiene la carrera en prevención de riesgo. ¿Qué es lo que nos llevó? Primero, la intervención de utilizar una asignatura ITO, ¿ya? Con esta nueva metodología del aprender haciendo, ¿ya? Igual como en la mañana hablaban los colegas de las otras organizaciones, de otras sedes, también se generó una solicitud por la dirección regional. Los planes de emergencia en nuestro país son exigibles desde hace muchos años, no solo del 27F. ¿Ya? Que producto de la no existencia se potencian y se generan consecuencias desagradables, ¿ya? Entonces, visto una necesidad de la Dirección Regional de Educación en sus establecimientos educacionales, nos permitió generar una simulación de un escenario laboral para estos profesionales, para estos futuros profesionales, donde van a encontrar un equipo de trabajo multidisciplinario con distintas necesidades, con distintas culturas, con distintos procesos, donde ellos van a tener que desarrollar el plan de emergencia utilizando las prácticas y las herramientas y las técnicas preventivas que se pasan en el aula los primeros 3 semestres. Nos permitió incorporar una práctica pedagógica, la utilización de la práctica, y también nos permitió una vinculación con el medio laboral. Hoy en día, legalmente, para que exista un profesional en el área de prevención de riesgo en una organización, en una empresa, es obligación siempre y cuando esa empresa cumpla con ciertas características que tiene relación con la masa laboral, ¿ya? Prácticamente arriba de 100 trabajadores es obligación que exista un profesional en la materia, ¿ya? Por lo tanto, dentro del cuerpo fiscalizador, que hoy en día ustedes lo escuchan en las noticias, cuando ocurre un accidente, al tiro va la Seremi de Salud, la Seremi del Trabajo o los organismos fiscalizadores, existe como una hermandad entre los organismos fiscalizadores de no fiscalizarse entre ellos, siendo que también son una empresa, ¿ya? Por lo tanto, el generar esta práctica pedagógica utilizando esta asignatura ITO nos permitió que estos organismos gubernamentales vieran una alternativa de una vinculación laboral para nuestros futuros profesionales del área, ¿ya? Ahora, los objetivos que se generaron, más o menos, ¿ya? Para poder llegar, era la implementación de un modelo educativo a través de la asignatura ITO. Es una asignatura que se distribuye en 4 unidades y dentro de las unidades enlazarla cómo va a ser el trabajo de campo, ¿ya? Y utilización de las prácticas pedagógicas. En INACAP Puerto Montt hace 3 años se incorpora la carrera de técnico. No existía la carrera de técnico en prevención de riesgo. La carrera de técnico, ustedes saben que son 4 semestres de estudio, ¿ya? Y se encuentran disponibles para el mercado laboral. Por lo tanto, hay que tener claro a las organizaciones qué es lo que yo quiero, cuál es el profesional que yo quiero en mi ambiente laboral. ¿Yo quiero un ingeniero
o quiero un técnico. Entonces, es muy importante poder liberar a este futuro técnico con herramientas potentes. Y por eso que esta asignatura permite jugar el semestre con esa diversidad de alumnos, ¿ya? Para fortalecer el aprendizaje utilizando los fundamentos de la prevención de riesgo, ¿ya? Hoy en día los técnicos tienen que también tener un pensamiento crítico. Por lo tanto, porque hoy en día la organización quiere contratar a ese profesional para que ese profesional lo oriente en qué tiene que hacer con su casuística accidentógena en su ambiente laboral, con su casuística de los riesgos asociados en su actividad laboral. Entonces, esta asignatura permite ya utilizar las prácticas pedagógicas en que ellos puedan involucrarse en qué es lo que es un análisis crítico de la prevención. Hoy en día la prevención de riesgo no se desarrolla emocionalmente, el yo creo, el yo puedo. Yo creo que esa situación es riesgosa. No, hoy en día es un pensamiento técnico, fundamentado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, utilizar con la implementación de la asignatura ITO y cómo va esta vinculación con el medio. Hoy en día el profesional tiene que ser líder en el ambiente laboral, ¿ya? Un líder. Tiene que ser capaz de orientar al grupo laboral de las otras áreas, ¿ya? Ustedes estaban hablando delante de la elaboración de redes electrónicas, de mantenimiento industrial. ¿Ya? Un profesor habló de que el mejor es comprar hoy en día ese instrumento porque antes tenía que pasarlo por ácido, por un montón. Y entonces ahí vamos analizando los riesgos asociados que tiene esa práctica laboral para que se logre un objetivo sin que ese trabajador genere un daño físico o productivo también, ¿ya? Entonces, necesita la organización hoy en día, el empresariado, un profesional independiente que si sea técnico o ingeniero, que tenga una capacidad de respuesta técnica. Por lo tanto, esta asignatura, que es planes de emergencia, me permite que el alumno realice inspecciones, observaciones y tenga la capacidad de análisis para establecer un pensamiento crítico y me permite que yo lo pueda vincular con el medio laboral, para que se encuentre preparado y para que me genere fortalecer la formación académica y que esta formación académica sea sustentable y sostenible en el tiempo, ¿ya? Hoy en día el profesional del área de prevención de riesgo es sustentable y sostenible a través de sus propios conocimientos que va adquiriendo y de su preparación, ¿ya? Por lo tanto, esos fueron los objetivos. Ahora, el alcance, establecimientos educacionales de la provincia de Yanquihue. Una, por la necesidad que el organismo tocó las puertas de INACAP y se dio cuenta que después de este 27F se encontró muy débil y que inició un análisis crítico de hay muertes por accidentes de jugar fútbol en colegios educacionales. Entonces genera un impacto social, ¿ya? Y hoy en día la parte gubernamental con el impacto social está muy cuestionado. Entonces, nosotros fue una instancia, ¿ya? Una instancia en colegio con ciertas debilidades, con ciertos déficits, que el alumno tenía que tener la capacidad de orientar y de poder decidir qué hacer de mejor manera con los recursos de cada establecimiento. Y también nos permitió en la empresa privada de la provincia de Yanquihue trabajar con las pequeñas pymes, ¿ya? Las pequeñas pymes prestaban un servicio y todo esto apoyado con la dirección académica de la sede, con organismo ONEMI. ¿Por qué organismo gubernamental? Los planes de emergencia, si ustedes están ubicados en un recinto urbano, la Ordenanza General de Urbanismo le establece qué debe llevar, prácticamente. Pero si esa empresa está en un sector rural, no es obligatorio, ¿ya? Pero por la seguridad y la salud de los trabajadores, que dice la Constitución Política de nuestro país, que tienen derecho a vivir, yo tengo que generar la protección de mis trabajadores como empresa, ¿ya? Entonces, no existen parámetros. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago?
elaborar planes planes de emergencia en establecimientos educacionales, hoy en día, después del 27F, hay un protocolo. ¿Ya? Y ONEMI nos ayudó con las competencias y con la información necesaria para encauzar esos planes a nuestro objetivo estudio, que eran los establecimientos educacionales. ¿Y cuál fue el espíritu fundamental? Que como INACAP, cómo nosotros apoyamos a construir un desarrollo regional también, ¿ya? Como nosotros como educación superior. ¿Qué realizamos? Bueno, son 4 unidades que tiene la asignatura. La primera unidad tiene que ver con las actividades según el descriptor y tiene que ver con la unidad de aprendizaje con el marco teórico. ¿Cuáles son las normativas asociadas? Y en esa instancia, que fue más o menos un mes de trabajo en aula, nosotros fuimos elaborando a un costado la fase preliminar. Los convenios con la secretaria de Educación de Provincial, la delimitación de los detalles operacionales, los recursos que en este caso nuestra organización sede dispone para el trabajo, elaboración de la contratación de los grupos, porque son grupos de trabajo, no son trabajos individuales, ¿ya? Porque el prevencionista también tiene que tener un liderazgo dentro de su mismo grupo y tiene que tener la capacidad de discernir en lo correcto e incorrecto, independiente que sean mi amigo, ¿ya? Entonces, para ir fortaleciendo esta habilidad blanda. Después, la unidad de aprendizaje con el marco regulatorio. Y aquí empezamos ya de la unidad 2 a retomar un poquito con las prácticas pedagógicas que nos establece la carrera en sí. ¿Cómo mirar? ¿Cómo observar? Porque una cosa es observar y otro es inspeccionar. ¿Y cómo llevar eso a un parámetro crítico? ¿A través de qué? A través de herramientas preventivas como matrices de identificación. Y que este alumno se va a dar cuenta de que la incorporación en la vida laboral terreno es re importante para que él pueda tomar una decisión adecuada, ¿ya? A los requerimientos que requiere cada organización. Actividad de descripción, unidades de aprendizaje, prevención de riesgo, que tiene que ver con incendio. ¿Cuáles son los riesgos asociados a cómo está la infraestructura? ¿Cuáles son las amenazas que cada infraestructura o cada establecimiento educacional sea alrededor? Las amenazas naturales, las amenazas antrópicas, que él pueda seleccionar y que acá el alumno se dé cuenta que independiente a los grupos de trabajo destinados a distintos establecimientos, no tiene que ver con que su trabajo sea mejor que el otro o el otro es mejor del otro, sino que tiene que ver con una realidad al trabajo de campo de cada organización, ¿ya? Después trabajamos con la unidad de aprendizaje donde evaluamos a este alumno, ¿ya? A través de las prácticas pedagógicas en la entrega del plan de seguridad. Ahora, esto es importante, la retroalimentación del docente. Una cosa es que nosotros vayamos generando la instancia de trabajo en campo con los planes de emergencia, utilizando esa asignatura, y lo otro es el apoyo que el docente va retroalimentando al alumno. El docente no puede dejar de no mirar al alumno, porque el alumno se va dando cuenta que en el ambiente laboral hay muchas necesidades y van a distorsionar el espíritu que era la elaboración del plan. Y se van a dar cuenta que hay muchos riesgos que no tienen que ver con lo que es plan de emergencia. Entonces nosotros como docentes teníamos que frenar un tiempo, entonces teníamos un cronograma, frenábamos, volvíamos a aula, focalizábamos de nuevo el espíritu, volvía en campo de terreno. Retroalimentación, alumno informaba, campo, revisión, volver a focalizar, volver a encauzar en el espíritu, ¿ya? Y se llegó a la evaluación de término, que es la fase de la entrega de los planes de seguridad escolar, donde la comunidad educativa está muy contenta con la institución, ¿ya? Y la evaluación de las prácticas del plan. ¿En qué consistía la evaluación de la práctica del plan? Que el alumno, como se van entregando del aprender haciendo, ¿ya? Uno evaluaba los planes de emergencia como docente, llegaba a la zona y activaba una emergencia. Porque uno como docente tiene claras las amenazas que puede tener ese establecimiento. Y si no estaba incorporado en el plan estaba malo, ¿ya? Entonces, lo llamaba a ser un actor incondicional de la actividad.
La gestión académica. El equipo docente planificó la asignatura, la ejecución de los terrenos, todos los docentes que impartimos la asignatura, reuniones constantes para llegar al mismo espíritu y al mismo objetivo, y que no exista esa comparación que hablaban delante, porque este profe sí, este profe no, cómo lo evalúa este, a mí me evalúa de esta manera. Entonces todos teníamos una pauta de cotejo, los profes. Y el equipo de apoyo, que fue la revisión de la materia a través de la organización de la sede, la formalización de los convenios, porque también se generó una instancia de seriedad en el fondo, donde nosotros le damos los grupos de trabajo a la dirección provincial para que sepa cada establecimiento qué alumnos eran los que iban a ir de nosotros, con cédula de identidad, y se generó una credencial por seguridad de ambas partes, ¿ya? Por lo tanto, una seriedad, chequeo de avance pedagógico, y nos permitió generar un escalamiento. Nos permitió que la cultura de la prevención, cómo estos alumnos pueden incorporar las herramientas y las técnicas preventivas independientes al tema asociado a la prevención de riesgo, ¿ya? Y cómo ellos pueden desarrollarse en el entorno laboral. Y cómo la prioridad pública y ciudadana es importante para la seguridad social, ¿ya? Después también nos generó un desarrollo que requiere un compromiso, nos generó un compromiso de los docentes también, ¿ya? Para poder ir encauzando esta asignatura. Nos permitió mirar esta asignatura o esta metodología en otras asignaturas hito. Permitió destacar un trabajo en equipo, ¿ya? Hoy en día, en la práctica profesional, la realidad profesional, el prevencionista es como muy egoísta entre otro profesional, ¿ya? Entonces, nos permitió que ellos aprendan a trabajar en equipo, y que es importante generar, ¿cómo es que se llama?, fuerza para llegar a un mismo fin, independiente a la empresa en la cual ellos trabajen, ¿ya? Y nos generó una intervención, una sinergia entre estos organismos, ¿ya? Y nos permitió también visualizar las competencias asociadas al perfil del egreso, que nosotros tiene que ver, y cada uno en sus materias tiene que ver con el sello del alumno. ¿Cuál es el sello institucional? Porque yo creo que cada uno es importante que consideren o hacerse esta pregunta. ¿Por qué los organismos o por qué el empresariado le gusta o prefiere contratar a nuestros alumnos? Nosotros en Puerto Montt tenemos otras casas de estudio que imparten también la carrera. Y prácticamente a principios de año, el nivel mechón, hay 600 mechones estudiando prevención de riesgo. ¿Cómo nos empoderamos en que INACAP sea preferido en el mercado? Es a través de entregarle las herramientas del perfil del egreso, y que era del aprender haciendo con esta metodología. La cronología que partimos con fue el año 2014, el primer semestre, con la asignatura hito, 127 alumnos, 5 secciones. Trabajamos con 30 establecimientos educacionales. El primer semestre del año 2015, que se dicta el tercer semestre de la asignatura, nos fueron a tocar las puertas los organismos públicos para que trabajemos con sus establecimientos. Ahí nosotros no tocamos puertas. Ellos fueron a ofrecer sus establecimientos para el aprender haciendo, ¿ya? Porque fue un trabajo serio, fue un aporte a la comunidad, y también permitió monitorear en el semestre 2 otra asignatura, también de carácter hito. Claro, la diferencia está que ahí son 35 alumnos, ¿ya? Cómo ellos van madurando el tema, el lenguaje. Hoy en día, ¿por qué prefiero un profesional y no al otro? Va en forma y fondo, el lenguaje, la actitud, que es lo que hablábamos, ¿ya? La conciencia de la actitud. Entonces, y en el primer semestre del año 2015, de estos mismos alumnos que partió el primer semestre de 2014, hoy en día se encuentra empoderado con el manejo de la prevención de riesgo.
¿ya? O sea, la metodología utilizada en trabajo de campo, utilizando esta asignatura, nos permite a la larga poder entregar, a lo mejor no 127 alumnos, porque aquí hay que sumar los técnicos que terminan en ese año, ¿ya? Pero nos permite ir generando nuestro sello institucional, marcando nuestro sello institucional. Los resultados obtenidos, la aplicación de las herramientas y técnicas preventivas, que es fundamental, ¿ya? Es fundamental. Hoy en día la prevención de riesgo, el contexto de la prevención es una sola línea, que yo lo incorporo a otras temáticas, a otras miradas, pero el pensamiento crítico es uno solo, ¿ya? La evaluación es una sola. La elaboración de implementación de planes de emergencia que sean atingentes a la organización, importante, y que cumplan el objetivo de los planes de emergencia, que es controlar una emergencia para minimizar la consecuencia que ya puede generar esa emergencia, ¿ya? O sea, la emergencia yo no la puedo evitar, las emergencias naturales, las amenazas naturales yo no la puedo evitar. Sí, lo que puedo hacer es ayudar a las comunidades para administrar de mejor manera cuando estén sometidas a una emergencia, para que el resultado sea lo menor posible, ¿ya? Entonces, el docente vio un pensamiento crítico hoy en día en el alumno, tiene un pensamiento creativo y ¿sabe qué? Se generó una capacidad emprendedora. El alumno fue creciendo, le fuimos abriendo este cerebro que podía hacer más cosas. Entonces, y lo bueno de todo fue que en el 2014 se presentó un alza en la evaluación final de las notas y en la presencia de la asignatura. Era una asignatura que había más fantasmas en la sala de clase que presencial, ¿ya? Entonces, hoy en día tenemos un porcentaje que supera el 90% de asistencia, porque el alumno, como va desarrollando prácticas en el hacer, ¿ya? Lo va llamando la atención y van entendiendo el camino de lo que es la prevención de riesgo, porque muchos de ellos se inscriben a la carrera por una información que salió en el diario donde era una de las carreras 3 mejores pagadas en el país hoy en día. Pero ¿qué es lo que es? No tienen ni idea lo que es, ¿ya? Entonces, el espíritu es cómo llevar a este alumno en hacer un aporte. Comentarios finales. Lo que generó fue que generó una capacidad de socialización, ¿ya? Hoy en día el joven como que piensa que se la sabe, ¿ya? Como que domina el mundo con su sabiduría. Y tienen 18 años nomás, 19 años. Yo tengo muchos más y no me creo sabia, ¿ya? Pero ellos sí. Entonces se dieron cuenta de que la sociabilización, marcando y fortaleciendo sus habilidades blandas, es una puerta de entrada al ambiente laboral. Importante, ¿ya? Y que ellos, junto con esas habilidades blandas, más las competencias técnicas desarrolladas, pueden llegar a establecer el sello que INACAP necesita para sus profesionales, ¿ya? Y pueden incorporarse a un medio laboral disperso. Hoy en día, el profesional de prevención de riesgo puede ejercer sus funciones en cualquier rubro económico. En mi caso, yo tenía categoría, porque esto, a contar del año 95 con la modificación de la ley, parte de las carreras de ingeniería para el año 97. Antes de ese año, uno era del área de acuerdo a su carrera base. Si yo era ingeniero forestal y me dedicaba a ser prevencionista, era prevencionista de riesgo del área forestal, no podía ser de otra, ¿ya? Y así, yo era de manufactura de alimentos. Entonces, te limitaba. Hoy en día, el profesional está disperso en cualquier ambiente laboral. Por lo tanto, tiene que tener la capacidad de respuesta para estos diferentes ambientes laborales. ¿Qué es lo que se encontró? Tuvo que aprender a socializar con diferentes ideologías. ¿Ah? No se olviden que los establecimientos educacionales tenemos alumnos con distintas necesidades económicas, con distintas culturas, con carencias, ¿ya? Me acuerdo que en un evento ellos fueron a ver unas
unas amenazas, y el día anterior ese liceo elaboró una bomba con un extintor chiquitito. ¿Ya? Por lo tanto, estaban sometidos a diferentes escenarios, pero ellos tienen que tener la capacidad de dominar, ¿ya? Y no de ser parte de ese escenario. ¿Ya? Entonces, esas habilidades blandas son importantes también trabajarlas. Y eso les permite descubrir el trabajo en terreno y la retroalimentación que uno como docente es mostrando lo correcto e incorrecto. ¿Ya? Fortalecemos el sello institucional, que es el perfil, y establecimos la coherencia del modelo educativo también. ¿Ya? Hoy en día INACAP tiene su perfil y su sello como institución académica que hace que el empresariado prefiera a un profesional de esta casa de estudio. Generó una mirada externa. ¿Qué significa la mirada externa? Nosotros como docentes no podemos dejar de mirarlos a ellos independiente que ellos fueran a terreno solos, porque ellos iban a terreno solos, no con el docente. Porque cuando van con el docente, esperan que el docente hable. Y ellos tienen que enfrentarse a públicos diversos y ser capaces de administrar una conversación, tomar decisiones o priorizar información en una conversación. Entonces, pero nosotros no podemos perder la mirada externa para ir focalizando. ¿Ya? Integración del cuerpo docente, asignaturas hito, donde generamos monitoreo e historia y establecemos una conciencia del contexto y desarrollo de las competencias que requiere este profesional que hoy en día el mercado necesita. Y, por último, nos sirvió también para retroalimentar, ¿ya? O replicar esta asignatura con otras asignaturas, hito, y con otras asignaturas ya de finalización de la carrera, ya del área de ingeniería, para que una instancia donde ellos pueden intervenir en diferentes procesos educativos. ¿Ya? Y también hay otra actividad que nos generó como comentario final, que los organismos públicos vieron una instancia de la importancia de incorporar a sus áreas de trabajo a este profesional. Ustedes saben los planes de protección civil, que hoy en día todos los municipios tienen que tener sus planes de protección civil. ¿Quién es el que administra ese programa de protección civil? ¿Qué competencias tiene? Entonces se generó una instancia de una posible integración a un ambiente laboral que es potente, ¿ya? Importante a la vez. Entonces, eso también nos generó esa mirada, que la parte gubernamental viera la importancia de tener cuerpos técnicos para elaborar ciertos procesos, no tanto emocionales ni políticos. ¿Ya? Y eso es lo que nos generó, y por eso que tiene una instancia para fortalecer el desarrollo del aprendizaje. ¿Alguna consulta? Bueno, gracias. Perdón, le agradezco. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Cómo prefieres que te llamen, Mónica o Andrea? Me da lo mismo, Ya. me llaman. Quería hacerte una pregunta, Mónica, en términos de la aprobación de la asignatura. ¿Hubo una variación al incorporar esta metodología? Sí, sí. Bueno, se mostró en cómo el año 2012, hicimos una comparación 2012, 2013, 2014. 2012 había un 4.7 promedio y el 2014 llegamos a 5.7. ¿Ya? Y con un nivel de aprobación más alto. En el fondo, de los 127 alumnos, el 90% estaba aprobando la asignatura también. Y la otra pregunta, ¿hay una guía de trabajo para los colegios? Sí. Para el alumno, me refiero, como tú dices, que va solo, él interactúa. Sí. ¿Hay una guía de trabajo? Hay una guía, hay una carta Gantt que se desarrolla, ¿ya? Y hay un protocolo. Nosotros elaboramos un protocolo porque somos varios los que impartimos la misma asignatura. Entonces, ¿Y todos están trabajando con la misma metodología? Entonces, la dirección académica de nosotros, que es nuestro director de carrera, nos va diciendo, o nos va retroalimentando, y en reuniones mensuales
cómo vamos con los grupos, porque tiene que ser una trazabilidad y todos por igual. Pero hay una pauta. Hay una pauta. Hay una pauta. ¿Ya? Hay una pauta.